Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió el llamado de los vecinos del barrio Los Cámbulos, que temen por el colapso de una edificación que quedó averiada por el terremoto del pasado 10 de agosto y que afectó la ciudad. Un operativo de alto riesgo fue necesario para retirar los cilindros de gas que permanecían en un edificio afectado por el terremoto y que presenta graves daños estructurales. ...15 bomberos, integrantes de la Cruz Roja Colombiana y de la policía participaron en el procedimiento. Equipados con arnés y un sistema de poleas, los socorristas descendieron entre los muros fisurados para retirar 13 de los 28 cilindros de gas propano que se encontraban en el inmueble. Una estructura que está en riesgo de colapso, por supuesto, bajo la notificación de la ciudadanía, pues accedimos al lugar y se realizó la extracción que puede generar algún peligro pues en caso de colapso. Las 15 pipetas restantes permanecen en zonas donde se identificaron deformaciones severas, por lo que los rescatistas priorizaron la seguridad y suspendieron su extracción hasta contar con las condiciones técnicas necesarias. En ese piso cuando uno pasa de cierta parte se siente como si estuviera en el aire, ¿no? Mientras tanto, los habitantes del Archinie permanecen a la espera de un reporte oficial sobre el futuro de la edificación y la seguridad de sus pertenencias, ante el riesgo que representa la presencia de los cilindros en una estructura comprometida. Se partió y perdimos prácticamente todo, bregando como a recuperar las cosas, pero parece ser que es muy difícil este lado porque se partió el piso a la mitad y aquí estamos esperando a ver que nos den respuesta, pero no sabemos qué va a pasar. El edificio tiene una inclinación que la deriva ya me está dando un desplazamiento del edificio, tiene daños axiales y las columnas están asentadas, por lo tanto el riesgo más grande es que el edificio colapse en cualquier momento. El edificio fue desocupado y permanece acordonado y bajo vigilancia de las autoridades, mientras los equipos técnicos definen las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad del sector y determinar el futuro del predio. Mientras en Cali ya se habla de reconstrucción, en el edificio Vanessa la búsqueda todavía no termina. 3 víctimas fueron recuperadas en las últimas horas y 6 personas permanecen bajo los escombros en distintos puntos de la ciudad. El edificio Vanessa, una de las estructuras más golpeadas por la tragedia en Cali, todavía guarda dolor entre sus escombros. En las últimas horas fueron recuperadas 3 víctimas más de esta edificación, reduciendo a 6 el número de personas que aún permanecen bajo los escombros en 3 puntos de la ciudad. Una cifra que ha cambiado día tras día. Ayer eran 10 las víctimas que faltaban por recuperar, después fueron 9 y hoy son 6, por lo que las labores no se detienen y los rescatistas continúan trabajando en estos puntos con la esperanza de recuperarlas y entregarlas a sus familias. Seguimos en proceso de recuperación de las 6 últimas víctimas que aún estamos buscando, ya las tenemos ubicadas, estamos trabajando en 3 puntos, no descansaremos hasta que las recuperemos a todas con dignidad. El Vanessa se convirtió desde las primeras horas en uno de los puntos más complejos de la emergencia. Hoy, mientras la ciudad comienza a hablar de recuperación y reconstrucción, en este lugar todavía se escucha el trabajo de las máquinas y de los rescatistas que siguen buscando entre lo que quedó del edificio. 132 víctimas, este es un número que le hacemos seguimiento, pensando en la dignidad de la víctima y de sus familias para poder tener clausura lo antes posible. Son 6 personas y 6 familias que todavía esperan que esta búsqueda termine, familias que aguardan por sus seres queridos y que después de 9 días aún esperan poder recibirlos en casa, aunque sea para darles el último adiós. Cali suspendió los servicios públicos en inmuebles destruidos o que permanecen inhabitables y anunció que las reconexiones serán gratuitas cuando las autoridades permitan nuevamente su ocupación. Mientras Cali continúa evaluando los daños que dejó el terremoto, hay otra parte de la emergencia que impacta directamente a las familias, el acceso y el cobro de los servicios públicos. Cali confirmó que, aunque el sismo no generó una crisis en su infraestructura principal, cerca de 350.000 usuarios quedaron sin energía eléctrica. Con el paso de los días, el servicio ha sido restablecido para el 99% de los usuarios afectados. En los inmuebles que colapsaron, la empresa activó un protocolo para suspender los servicios y evitar que los propietarios sigan recibiendo cobros
cobros por consumos que ya no pueden realizar. Activamos un protocolo de clausura de servicios en la infraestructura colapsada. Es decir, se clausura y no deben recibir ningún tipo de cobro. Y en las estructuras que están siendo sujetas de verificación, activamos un protocolo de suspensión de los servicios para que tampoco reciban ningún tipo de cobro. Para las edificaciones que permanecen cerradas mientras los equipos técnicos determinan si pueden ser habitadas, los servicios continuarán suspendidos. Una vez las autoridades autoricen nuevamente la ocupación, la reconexión se realizará sin costo para el usuario. Una vez se verifique las condiciones de habitabilidad de estas edificaciones y retornen las personas, la reconexión de los servicios se haga sin ningún costo. Entre tanto, la impresión y distribución de los recibos presenta un retraso de aproximadamente una semana debido a las afectaciones de uno de los proveedores. Por esta razón, el plazo para el pago se ampliará de manera proporcional para los usuarios que reciban sus facturas después de la fecha habitual. ¿Su vivienda, negocio o vehículo sufrió daños por el terremoto? En la Cámara de Comercio de Cali se siguen atendiendo las reclamaciones de los asegurados. Hasta este punto llegan propietarios de viviendas, locales comerciales y vehículos que sufrieron daños parciales o pérdidas totales tras el terremoto para recibir acompañamiento con el fin de iniciar los trámites ante las aseguradoras. En Cali, el Centro de Conciliación y Arbitraje brinda orientación a los afectados de municipios como Dagua, Yumbo, Jamundí, La Cumbre y Viges, entre otros, para consultar el Registro Único de Seguros, identificar las pólizas vigentes y formalizar el aviso del siniestro. Me tocó venir personalmente aquí para ver si mandan un perito, qué hago, si yo reparo, ellos después pagan o no pagan, qué tanto me van a dar del seguro, no sé. Los asegurados cuentan con los plazos establecidos por la ley para presentar sus reclamaciones. En este caso, al tratarse de un hecho notorio, no aplica el plazo de 3 días para dar aviso del siniestro y los afectados cuentan con hasta 2 años para presentar la reclamación, de acuerdo con las condiciones de cada póliza. Los trámites pueden recibir orientación en la calle Octava con carrera Tercera en el centro de Cali o a través de la línea 602-886-1300. Acerca de los contratos de arrendamientos, las afectaciones en su tema de salud, en su tema de sus inmuebles y demás inquietudes de tipo legal que puedan haber surgido a raíz del terremoto. Para facilitar la evaluación de los daños, se recomienda a los afectados conservar fotografías, videos e inventarios detallados de los bienes. Esta documentación permite a los evaluadores determinar el alcance de las pérdidas y avanzar en el proceso de reconocimiento de las indemnizaciones. A nivel nacional, ya se han radicado más de 10.000 reclamaciones relacionadas con el terremoto y según el reporte más reciente entregado por el sector asegurador, el valor estimado de estos siniestros es aproximadamente de 300.000 millones de pesos. Una cifra que continúa en actualización mientras las aseguradoras reciben nuevas reclamaciones y avanzan en la evaluación de los daños. 407 camas de hospitalización se ven comprometidas en la atención del Hospital Universitario del Valle. Del impacto por el desastre natural a este centro asistencial se refiere en entrevista con Noti5 el gerente de la institución. Un saludo especial para usted, Sony, los televidentes, y hemos venido sin lugar a dudas al principal centro hospitalario del suroccidente del país que atiende permanentemente régimen subsidiado, pacientes que vienen desde todo el suroccidente colombiano y especialmente dirigido por el doctor Irne Torres como gerente. Doctor, nos hemos solidarizado con el centro hospitalario porque supimos las dificultades que hubo, pero realmente se ha recuperado de manera rápida y solidarizándonos con todas las víctimas que al final fueron sacadas de este lugar. Gracias por estar con Noti5, doctor Irne. Date las gracias a vos que siempre estás presto a acompañarnos y a ser muy justo con la información, que es lo más importante, y sobre todo motivar a la comunidad que sigan creyendo en sus instituciones a pesar de las adversidades. No ha sido fácil, nos ha tocado una época durísima. Como hospital universitario nos tocó pandemia, nos tocó estallido social, y hoy esta situación que atraviesa la ciudad de Cali y el departamento nos afecta sustancialmente en la infraestructura, pero queremos seguir trabajando y mantener la calma inicialmente de que cuentan con institución y lo estamos viendo también como una oportunidad de poder, digamos, reconfigurar la infraestructura y mejorar la capacidad instalada del hospital en ese momento. Doctor Irne, colapsó la parte de atrás, pisos 3, 4, 5, 6, funcionaba neonatos, ginecobstetricia, medicina interna, y en ese momento todos los que estaban allí
lucharon con su bata blanca por defender a sus pacientes, eso hay que decirlo. Hombre, Edgar, si aquí ha habido algo que tipifica el compromiso, la humildad y el deseo de sobrevivencia por los demás, ha sido lo que han hecho los trabajadores del Hospital Universitario del Bache. Bajo cualquier pronóstico siempre estuvieron de pie para con los pacientes y para con su misión médica, y creo que fue maravilloso ver todo ese talento humano en el hospital, vigilantes, el personal de aseo, las auxiliares, los médicos, los especialistas, preocupados por los pacientes. Y logramos en un tiempo récord sacar 890 pacientes a los jardines del hospital. Y al final de la jornada, de ese mismo día 10, habíamos logrado ubicar en sus casas, en otras clínicas, con extensión hospitalaria, más o menos unos 400 pacientes. Y logramos nosotros incorporar en el mismo día a la institución, en zonas seguras, otros 440 pacientes. Gerente, se salva la vida de un bebé, de su acompañante, de un auxiliar de enfermería, pero desafortunadamente cerca de 6 personas pierden la vida. ¿Quiénes eran esas personas que finalmente fueron encontradas sus cuerpos? 6 personas lamentablemente pierden la vida con el siniestro y 2 de ellas eran familiares de los pacientes. Acompañaban a sus pacientes, una madre y una esposa. La esposa se aferró a su pareja y no quiso salir, aunque quisimos sacarla, no quiso salir. Y la madre igual, o sea, una demostración de amor inmesurable y desafortunadamente fallecieron en este siniestro 6 personas. Y obviamente no descansamos nosotros hasta el día de ayer, Edgar, te lo debo decir, porque fue un tema muy complejo para nosotros, el tema social. Porque siempre se especula, siempre se desconfigura lo que pasó y se enfocan en que no hacemos, que no queremos dejar. Pero el tema del siniestro en el hospital tiene una particularidad, eso fue, hacer cuenta, una caída de un castillo de naipes, o sea que era mucho más complejo. Es una institución hospitalaria, hay un riesgo biológico altísimo, por eso no aceptamos la incursión de personas que solidariamente quieren ayudar, de voluntarios, porque no se podía. Y trabajamos con los equipos de rescate, bomberos de Bogotá, bomberos Cali, las grúas que conseguimos, que donadas llegaron al hospital, pero era un trabajo mucho más, casi que un trabajo quirúrgico para poder sacar los cuerpos. Ayer lo hicimos y descansamos todos en compañía de la familia, lamentamos una vez más la pérdida para ellos, pero era un tema muy complicado que logramos sacar adelante. 407 camas se afectan, inicialmente 88 que están en otra zona, pero esas 407 camas, ¿cómo afectan ya la prestación del servicio? Bueno, se afecta la zona de los espolones, donde se hospitalizaban 407 pacientes. Hoy no tenemos 407 camas, lo cual reduce la oferta del hospital de 470 a 63 camas. Sin embargo, en este trabajo de reacomodo, hoy tenemos hospitalizados en el hospital 240 pacientes. O sea, hemos convertido zonas seguras en una zona de expansión y podemos decir que el hospital está funcionando, con esas 240 camas. Y ya iniciamos ayer el proceso de normalización del tema quirúrgico y el tema ambulatorio. Y creemos que con la apertura esta semana de la clínica de la 44, la clínica Horizonte Valle, ya regularizamos un poco más la hospitalización. No vamos a quedar con las 470, pero quedamos con más o menos 350 camas entre la sede principal y la clínica de expansión que está ubicada en la carrera 44. Gerente, no podemos olvidar, perder de vista que es una edificación de 70 años. Usted precisamente había anunciado ya esta conmemoración, celebración con nuevos servicios, además muy pronto la parte de oncología. Entonces se afecta, pero no hay que olvidar que es un hospital que requiere además la parte de sismoresistencia, reforzarla, ¿no? Hemos venido trabajando, no ha sido fácil lograr que el gobierno nos apoye en el tema de reforzamiento estructural y ahora incluso la norma cambia. Con este siniestro la norma va a ser completamente diferente, o sea, ya las condiciones de reforzamiento van a ser completamente diferentes. ¿Qué aspiramos nosotros? Que en ese proceso de reacomodo, de rediseño de la parte de hospitalización se haga la nueva adecuación, pero con el reforzamiento que demanda la ley y que quede un hospital tranquilamente estructurado para 100 años o 150 años y no tengamos dificultades. El edificio oncológico, debo decir, como noticia positiva, no sufrió ninguna afectación, que esperamos estar inaugurando en el mes de noviembre a más tardar,
con una mayor oferta en el servicio de oncología para los vallecaucanos y el suroccidente colombiano. Doctor Irne, los televidentes hay que decirles que no teniendo el espacio en ese momento, el pasado miércoles y jueves, pues se desplazaron hasta Buenaventura y prestaron un servicio social y médico los especialistas, y eso hay que destacarlo. Hombre, debo decirlo que yo soy de Buenaventura, Edgar, tú lo sabes, y me mueve primero un arraigo con la ciudad que quiero mucho. Segundo, cuando vi las noticias de los pacientes fuera del hospital llevando agua, me llamaron unos colegas que tenían pacientes con fracturas expuestas también en centros de albergue. Hice una convocatoria, convocamos unos profesionales todos de Buenaventura, hay que decirlo también, y nos fuimos. Y logramos hacer 60 cirugías de ortopedia en Buenaventura entre viernes y sábado. Incluso extendimos un poco más la jornada, un día más. Trabajamos en el buque, viajó y fue muy interesante esa misión. Muchas gracias al doctor Irne Torres, y Noti5 se sigue solidarizando con las víctimas y con todos los que trabajan en edificaciones esenciales como el Hospital Universitario del Valle. Continúe usted, Sonia, con más noticias aquí en Noti5. Edgar, gracias. Hoy en segmento de opinión, el doctor en Derecho, con énfasis en responsabilidad contractual, Juan Pablo Domínguez, se refiere a las reclamaciones en caso de siniestro. He visto en redes sociales que también se genera como cierto problema, es el tema de la diferencia entre aviso del siniestro y la reclamación. Incluso una exministra de Estado cayó ahí en la falsa noticia, pues, y la retuiteó. Y el asunto es que la alarma se generó porque los asegurados piensan que debían haber reclamado dentro de los 3 días y si no, perdían su derecho. Hay que diferenciar entonces entre el aviso del siniestro, que es decirle a la aseguradora, mire, ocurrió el siniestro. No solo el terremoto, que es una cosa obvia que ocurrió, sino pues que la casa tuvo esta afectación o se cayó o lo que haya sucedido. Y ese aviso simplemente tiene el propósito de que la aseguradora se ocupe de sus propios intereses, de que acuda en salvataje, por ejemplo, que intente que el siniestro no se haga más grande y no le toque indemnizar más dinero y no le toque pues tener un compromiso económico más grande, pero es solo para eso. Claro, eso es importante de todas maneras, porque si uno no le avisa del siniestro oportunamente a la aseguradora le puede reducir a uno la indemnización en el monto en que ella pudo haber reducido también el siniestro de haber sido el caso que le hubieran avisado adecuadamente. Pero, reitero, eso no es una reclamación, es simplemente el aviso para que la aseguradora se ocupe de sus propios intereses. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea. Invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. Ampliamos otras noticias en Noti5. El nuevo gobierno puso bajo la lupa las cuentas que recibió de la administración anterior. El presidente Abelardo del Espriella entregó a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado Libro de la Verdad, donde se presentan los presuntos casos de corrupción del gobierno Petro. El presidente Abelardo del Espriella presentó y entregó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría el denominado Libro de la Verdad, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos y hallazgos relacionados con la administración del expresidente Gustavo Petro. La UNGRD, por ejemplo, giró, como ya se ha dicho, 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1.38 billones de pesos. Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000, óigase bien, 900.000 contratos de prestación de servicio. Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas. Recuerden que antes de salir del poder, el régimen declaró a los sábados y domingos festivos como días hábiles para continuar
en el festín de la contratación. El informe fue elaborado durante el proceso de empalme anticorrupción adelantado por el nuevo gobierno y recopila cuestionamientos relacionados con contratación pública, manejo de recursos, programas sociales, tierras, decisiones presupuestales y diferentes actuaciones de entidades estatales. Aire, la empresa que lleva luz a 5.9 millones de personas en el Caribe colombiano, refleja pérdidas por 2.59 billones de pesos. Por cuenta de la paz total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente y hoy tiene un déficit de 23 billones de pesos. Los casos fueron identificados y documentados por equipos sectoriales y por un equipo de élite anticorrupción que revisó información de la administración saliente y trasladó los hallazgos a los organismos competentes para que determinen si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. Entre los asuntos incluidos aparecen cuestionamientos relacionados con la UNGRD, la gestión de recursos para La Guajira, el FOMAC, la empresa Aire, la reforma agraria y el manejo de la deuda pública, entre otros. Programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita, para seguir funcionando, cerca de 630.000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos. El ICETEX, que es la principal vía de los jóvenes para acceder a la educación superior, sufrió un recorte presupuestal del 70%. Hoy, más de 180.000 muchachos no cuentan con el subsidio a la tasa de interés en sus créditos. Durante la presentación, el presidente de la Espriella aseguró que el documento busca llevar ante la justicia los hechos que puedan haber afectado los recursos públicos. El gobierno también expuso el panorama fiscal que, según sus propias estimaciones, recibió de la administración anterior. Esa pérdida de capacidad del Estado se refleja hoy en unas finanzas públicas famélicas. Su estado es francamente apocalíptico, alarmante. Colombia enfrenta un déficit fiscal del 7.8% del PIB. El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97% del endeudamiento anual de la nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Ahora serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las encargadas de evaluar los hallazgos y establecer si existen elementos para abrir investigaciones o determinar responsabilidades. La Patrulla Aérea del Pacífico sigue solidarizándose con los afectados del movimiento telúrico. Llegó con ayudas a diferentes municipios afectados. En Buenaventura, el aeropuerto Gerardo Tovar López se convirtió en uno de los puntos de recepción y distribución de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto. Mientras la Aeronáutica Civil acompaña la operación aérea y avanza en la recuperación gradual de las terminales afectadas, organizaciones como la Patrulla Aérea Civil del Pacífico utilizan la aviación para llevar atención a los territorios que más lo necesitan. La organización, que durante años ha utilizado el transporte aéreo para acercar servicios y ayuda humanitaria a comunidades apartadas, actualmente apoya la labor de atención en Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Pereira y Manizales. En medio de la emergencia, las rutas aéreas se han convertido en un puente fundamental para movilizar ayudas, personal y servicios hacia las zonas afectadas. Mientras en tierra avanzan las labores de recuperación, desde el aire también se mantiene una operación que busca acercar asistencia a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del devastador sismo. Varios sectores económicos permanecen inactivos tras la emergencia que generó en Cali el sismo de 7.4 grados. Ante esta situación, el gremio de los gastrobares pide la implementación de medidas que permitan mitigar su situación. El sector gastronómico, que durante los últimos días ha apoyado con alimentos y sus propias cocinas a damnificados, voluntarios y organismos de socorro, ahora pide respaldo para enfrentar el impacto económico que dejó el terremoto. La disminución de clientes, la cancelación de reservas y en algunos casos los daños parciales o totales en los establecimientos han afectado los ingresos de un gremio del que dependen miles de empleos en Cali. Son 240.000 personas de las cuales dependen familias y sus proyectos de vida. Y mientras el sector gastronómico continúa brindando ayuda humanitaria, tratando de funcionar como puede, las obligaciones tributarias no se hacen esperar.
Varios restaurantes que se sumaron a las jornadas de ayuda humanitaria también piden comprensión frente al proceso de reapertura. Señalan que recuperar la actividad comercial será fundamental para conservar los puestos de trabajo y contribuir a la recuperación económica de la ciudad. Por eso, el sector solicita a las entidades competentes evaluar medidas de alivio que permitan a los establecimientos afectados superar esta etapa y volver a operar con normalidad. Le proponemos a las autoridades locales acciones concretas, entre ellas la exoneración del impuesto del ICA y del predial durante 3 años para los negocios que resultaron afectados totalmente y de 1 año para los negocios que tuvieron afectaciones de manera parcial. Igualmente, solicitamos el congelamiento de los cobros coactivos que se están realizando, la suspensión de los intereses moratorios, así como el aplazamiento de calendarios tributarios, además de brindar todas las facilidades de pago para que el sector pueda operar con normalidad. Mientras tanto, restaurantes y otros negocios gastronómicos preparan promociones y actividades para invitar nuevamente a los caleños a salir, consumir y apoyar la economía local. La apuesta del gremio es que después de 9 días de emergencia, la solidaridad también se traduzca en consumo y en oportunidades para quienes buscan recuperar sus negocios y mantener los empleos que generan. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Entre esta noche y mañana se espera rescatar los cuerpos de las personas que aún permanecen en los puntos de colapso en el sur de Cali. 9 días después del terremoto, Cali continúa actualizando el balance de una emergencia que dejó miles de familias afectadas y que ahora entra en una nueva etapa, la recuperación. Según el último reporte, 143 personas han perdido la vida y 136 de los cuerpos ya fueron entregados a sus familias. Entre tanto, 88 personas han sido rescatadas con vida y 1.569 resultaron heridas. Ningún civil está autorizado para entrar a los puntos donde hayamos tenido colapso en las edificaciones y donde se estén rescatando en este momento los cuerpos de las víctimas. Pero la magnitud de la emergencia también se refleja en las familias que hoy necesitan ayuda. Hasta el momento, 10.000 familias damnificadas han sido caracterizadas, lo que representa más de 25.000 personas. Señor alcalde, por lo tanto, no es permitido el ingreso a ninguna persona, incluido el personal de respuesta. Es poner en riesgo la vida de los habitantes si quieren recuperar sus pertenencias, así como los organismos de socorro. Mientras comienza esta etapa de recuperación, los equipos técnicos continúan evaluando la ciudad. Hasta ahora se reportan 56 edificaciones colapsadas y más de 7.700 inmuebles con algún tipo de afectación. Que estamos organizando ese plan de intervención y ese diagnóstico. Esto es un diagnóstico parcial de información que estamos recogiendo para ya llevarla a otro nivel para tomar unas decisiones que se tienen que tomar bajo el lineamiento de riesgo. Ahora el reto es atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción paso a paso de una ciudad que todavía sigue contando las consecuencias del terremoto. La medida de obras por impuestos que se anuncia para aumentar la inversión en infraestructura requiere de algunas modificaciones para poder llevarla a cabo en medio de la emergencia económica y social. Para reconstruir a Cali no solo hará falta voluntad, también se necesitarán recursos que lleguen con rapidez a los sectores más afectados. Los gremios y el sector empresarial propusieron al gobierno nacional modificar temporalmente el mecanismo de obras por impuestos y convertirlo en una herramienta para financiar proyectos de reconstrucción. La propuesta busca que las empresas puedan destinar parte de los impuestos a su cargo a la ejecución de obras en los territorios afectados, como viviendas, colegios, hospitales y vías. Para que estos ministerios puedan responder rápidamente a la evaluación y al seguimiento de estos proyectos. Sin duda alguna, el mecanismo va a permitir que la empresa privada participe directamente pues con sus impuestos en estos proyectos, y el mecanismo ha arrojado resultados positivos en otros proyectos. Actualmente el mecanismo tiene un ámbito de aplicación específico y no contempla ciudades como Cali, Pereira y Manizales, por lo que la iniciativa plantea una ampliación extraordinaria para los territorios afectados por el terremoto. El sector privado también propone crear un cupo extraordinario de recursos y un equipo especializado que agilice la estructuración y ejecución de los proyectos para poner su capacidad técnica y financiera al servicio de la recuperación. Los proyectos de obras por
por impuestos se hacen 3 veces más rápido que un proyecto de obra pública. El sector privado se apropia de la ejecución, los recursos están al manejo del privado y esto pues brinda unas garantías que permiten ejecuciones efectivas. La apuesta es que parte de los recursos que hoy destinan las empresas al pago de impuestos pueda traducirse de manera más ágil en viviendas, escuelas, hospitales y vías para las familias que ahora esperan volver a levantarse. En el norte de Cali, los bomberos atendieron el llamado de los dueños de un local al caerse un letrero de la propiedad. La recomendación es no transitar por lugares que han quedado afectados luego del sismo. Situaciones como estas, ocurrida en la avenida Octava Norte con calle 14, son lo que precisamente los organismos de socorro pretenden evitar. Y es que en las últimas horas el letrero que había quedado colgando de esta fachada después de lo que fue el terremoto del pasado 10 de agosto, colapsó en las últimas horas. Junto al letrero también se desprendió lo que lo sostenía, lo que generó un gran susto en el sector, justamente cuando iban pasando 2 mujeres que tras el susto tuvieron que ser verificadas, pero que por suerte no les pasó nada de gravedad y salieron ilesas de este hecho. Esto habría ocurrido porque diariamente por esta avenida Octava Norte transitan varios vehículos, lo que habría provocado que se siguiera moviendo la estructura. Y precisamente esto es lo que han advertido las autoridades en las últimas semanas, y es a no transitar por estas estructuras que están con riesgo de colapso. Y es que yo le quiero mostrar, porque precisamente para eso se han puesto estas cintas amarillas, y muchas personas lo que están haciendo es que no acatan estas cintas, sino que siguen transitando por estos sectores. A lo que transitar por estas zonas puede generar es un riesgo para la integridad de cada uno de los ciudadanos que pasa por estas zonas. Por eso las recomendaciones siguen siendo acatar las medidas de seguridad que se han establecido, no pasar por estos corredores, inclusive en el norte de la ciudad, a pesar de que en el sur haya la mayor afectación. Y por supuesto reportar ante las entidades competentes si ustedes observan que cualquier estructura puede colapsar. Por supuesto, de manera inmediata, el equipo a cargo de esta bodega, de esta local comercial que se encuentra en el barrio Granada, llamó por sus propios medios a maquinaria para terminar de derribar esa estructura que estaba colgando, y esto permite que no haya más riesgo en la zona. Nuevamente, la recomendación es a no transitar por estas zonas y evitar poner en riesgo su integridad. Grupo WAS, cobertura nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. El Miocable todavía no retoma operaciones en Cali luego del terremoto de la semana pasada. Las inspecciones técnicas continúan para garantizar el transporte seguro de los pasajeros entre la zona de Siloé y el sur de la ciudad. Tras el terremoto que sacudió a Cali, el Miocable continúa fuera de servicio mientras se adelantan las revisiones técnicas de la infraestructura para garantizar la seguridad de los usuarios. En esta zona de cable tenemos ciertos elementos estructurales y no estructurales que sufrieron fallas. Por las condiciones en las que están estos elementos y garantizando siempre la seguridad tanto de usuarios como de las personas que laboran en esos espacios, es que nos hemos visto en la necesidad de limitar el acceso a estos puntos. Es importante que entendamos que no solamente Metro Cali, sino que también el distrito en general está trabajando fuertemente para hacer una recuperación lo más rápido posible de estos espacios. El movimiento sísmico obligó a suspender temporalmente la operación de este sistema de transporte que conecta la zona de Siloé con el sur de la ciudad y es utilizado diariamente para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudio y otras actividades. Pues ese era nuestro único transporte, pues hay motorratones, pero para la mayoría de nosotros ese era nuestro transporte principal. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, si ellos no están, nos toca subir a pie. Afecta mucho porque es que eso es un método de transporte para las personas que viven por allá, como por Siloé, y también hay personas que usan eso como para ir a trabajar, para ir a la escuela y para poder bajar de allá para la estación porque se demora mucho caminando. En este momento está muy complicado por lo que pasó, ¿no? Por el terremoto. Pues no sé hasta cuándo la gente está sufriendo mucho, porque no pueden bajar. Yo no sé por dónde estarán bajando, por aquí, porque por allá cómo, si está parado. Esa es la idea mía, ¿no?
Entonces espero que ojalá organicen eso rápido, ¿no? Para que la gente pues, se transporte bien. Mientras avanzan las inspecciones, los usuarios han tenido que recurrir a otras alternativas de transporte para movilizarse por este sector de Cali. Las autoridades reiteran que el servicio será restablecido una vez se compruebe que la infraestructura cumple con todas las condiciones de seguridad. La prioridad, aseguran, es evitar riesgos y garantizar un regreso a la operación en condiciones adecuadas para los pasajeros. La recuperación de la capital del Valle del Cauca también llega al Consejo de Cali. En sesiones extraordinarias se debatirán desde esta semana 6 proyectos de acuerdo presentados por la alcaldía, entre ellos un paquete de alivios tributarios para sectores productivos afectados por el terremoto. Con el propósito de evitar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo tras el terremoto, concejales de Cali plantean flexibilizar los calendarios de pago y reducir temporalmente la carga tributaria para los establecimientos e inmuebles afectados. La iniciativa propone estudiar exenciones y descuentos temporales en tributos como el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado, de acuerdo con el nivel de afectación que pueda ser acreditado. Alivios puede ser, nosotros consideramos desde el ICA, desde los diferentes impuestos o gravámenes a los cuales está sujeto a los pequeños y medianos empresarios, y también el tejido empresarial desde lo pequeño, desde la persona que tiene el puesto de arepas que se vio afectada, la persona que tiene su tienda, la persona que se dedica al comercio informal. Muchos comerciantes del centro también se han visto perjudicados. Los beneficios se definirán según los daños registrados en cada unidad de negocio o inmueble, tomando como referencia las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades de gestión del riesgo. Dentro del paquete de medidas también se plantean fortalecer el Fondo Distrital de Gestión del Riesgo y estudiar mecanismos como subsidios de arrendamiento temporal para las familias y personas que no puedan regresar a sus inmuebles. Todo lo que tiene que ver con la suspensión, o más que suspensión, el congelar los arrendamientos, algo tan importante en este momento dado que, pues primero, para nadie es un secreto que en Cali tenemos déficit habitacional, y con toda esta situación hay personas inescrupulosas, porque no hay otra forma de definirlo, que están utilizando todo lo sucedido para aumentar los cánones de arrendamiento. De igual manera, los concejales proponen analizar el uso de recursos provenientes de estampillas para destinarlos a la recuperación de infraestructura hospitalaria y a la reactivación del sector empresarial. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos mañana jueves a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Buenas noches. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.